El sonido del chapoteo no fue lo que me despertó. Fue la risa. Esa clase de carcajada sonora, alimentada por el vino, que vibra directamente a través de la mosquitera a las 2:47 de la madrugada. Me incorporé, pensando que estaba soñando, hasta que estalló una ovación que sonó como si alguien acabara de lanzar una bala de cañón. Se me encogió el corazón. Agarré mi teléfono, abrí la cámara del patio trasero y allí estaban, 11 personas, incluida mi persona menos favorita del planeta, Karen, la presidenta de nuestra asociación de propietarios, retosando en mi piscina como si fuera un hotel. Y no solo estaba nadando. Estaba bebiendo de mi jarra de cristal, descansando en mi fluido favorito y pinchando con un altavoz Bluetooth que debió de haber arrastrado ella misma. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada, pero me detuve. Porque lo que Karen no sabía, lo que nadie en esa piscina sabía, era que había instalado un pequeño sistema de seguridad propio, un tinte inofensivo que se activaba con el calor y teñía la piel de azul después de 10 minutos en el agua. No tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar la peor experiencia de karma insignificante que jamás había visto. Me puse una bata y salí silenciosamente a mi patio, justo detrás de los setos laterales. Desde ese ángulo, tenía una vista completa de la piscina sin que nadie me viera. Karen dominaba el lugar como si fuera la dueña, con su cabello platino recogido en un moño despeinado que se desprendía de la humedad, dando órdenes como si no hubiera vasos en la piscina, como si de repente se hubiera autoproclamado socorrista de una propiedad en la que no tenía ningún derecho a estar. Un hombre en camiseta de tirantes intentaba mantener en equilibrio una botella de cerveza sobre la frente mientras una mujer en traje de baño de lentejuelas gritaba, ¡qué agua tan buena! No pude evitar sonreír. Era solo cuestión de minutos. El tinte se instaló originalmente hacía meses, después de una serie de chapuzones nocturnos. Niños colándose, alguien robando los cojines de mi silla, y una vez, curiosamente, una sandía entera. Mi primo, ingeniero químico, me dio la idea. Dijo, no puedes detener a los intrusos, pero puedes humillarlos. Fue brillante. El tinte era invisible en el agua, no tóxico y solo se activaba con el calor corporal constante, lo que lo hacía perfecto para quienes permanecían en la piscina más de 5 minutos. Tardó unos 10 minutos en hacer efecto. Y el equipo de Karen ya llevaba 15. Vi el momento en que hizo efecto. La mujer del traje de seguridad se miró el brazo y gritó, ¿qué demonios? ¿Por qué estoy azul? Otro hombre se levantó en la parte menos profunda y gritó, hermano, ¿qué es esto? ¿Son algas? Me estoy muriendo. Karen corrió hacia nosotros, con las piernas visiblemente azules de la rodilla para abajo, e intentó calmar a todos con una sonrisa completamente falsa. Solo eran reflejos de la luz de la piscina, probablemente del cloro. Pero entonces alguien encendió la linterna de su teléfono y la verdad salió a la luz. Brazos, piernas, cuellos. Azul ceruano brillante como si se hubieran rebozado en tinte de algodón de azúcar. El pánico fue glorioso. Los invitados salieron del agua a toda prisa, resbalando en la terraza, cayendo en las sillas del patio y gritándose. Alguien tiró una toalla que solo manchó la superficie azul. Un borracho intentó enjuagarse con mi manguera, pero solo logró enredarse en sus piernas y caer en una maceta. Karen, intentando desesperadamente controlarse, parecía al borde de un ataque de nervios. Tenía la cara medio manchada de rayas azules que le corrían como pintura de guerra abstracta. Gritó, «¡Cállense todos! ¡Cálmense! Ya lo solucionaremos». Pero ya nadie escuchaba. Era un caos total. Finalmente entré en la luz de movimiento. Karen se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron con los míos con una mezcla de horror y rabia que solo hizo que el momento fuera más dulce. «¿Qué nos hiciste?», ladró, caminando hacia mí con paso firme y mis chanclas robadas. Me crucé de brazos y dije, creo que la mejor pregunta es, ¿qué haces en mi patio a las 3 de la mañana con 11 invitados no invitados? Se hinchó como un globo, a punto de estallar, y gritó. Estaba comprobando las normas de la piscina comunitaria.
Su piscina está bajo la jurisdicción de la Asociación de Propietarios como parte de la preservación de la vista compartida. Era una prueba. Me reí, no solo porque la mentira fuera débil, sino porque tuvo la audacia de decirla con la frente como si la hubieran mojado en jarabe de arándanos. Uno de sus amigos, un chico alto que no había hablado mucho, se acercó y dijo: «Señora, creo que voy a urgencias. No sé a qué clase de arma química nos acaba de exponer». Me volví hacia él y le dije con calma: «Es colorante alimentario, el mismo que usan en Gatorade. Totalmente inofensivo. ¿Pero entrar sin permiso? No lo es». Dejé que las palabras calaran hondo. Karen intentó recuperar el control, secándose los brazos furiosamente con una toalla que solo empeoró las cosas. «Voy a presentar una denuncia. Esto es una trampa. No se puede simplemente poner una trampa explosiva en una piscina». Señalé la cámara sobre la puerta trasera. «Esa cámara ha estado grabando desde que entraste. Cada chapoteo, cada cerveza, cada mal paso de baile. ¿Quieres que se lo envíe primero al sheriff o a tu marido?» Su boca se abrió y se cerró como un pez jadeando. Luego pasó furiosa junto a mí, gritando que todos cogieran sus cosas. Una mujer preguntó si el tinte se quitaba en un baño. Otro hombre buscaba en Google cómo arreglar la piel que se volvió azul. Karen gritó: «No le respondas. Nos está tendiendo una trampa». Y entonces todos salieron a la calle tambaleándose, mojados, azules y humillados bajo la fría mirada de mi foco de movimiento. Para cuando volví a casa, ya había subido la grabación a un enlace privado y le había enviado una copia a la vicepresidenta de la Asociación de Propietarios, una mujer llamada Darlene, que lleva años compitiendo por el puesto de Karen. 10 minutos después, recibí un mensaje de ella que decía: «Creo que este es el principio del fin». Y un 10 sobre 10 en cuanto a estilo. Me reí y me preparé un café, pensando que la noche había terminado. Pero entonces, a las 4:22 de la mañana, alguien llamó a mi puerta. Revisé la cámara. Era Karen, todavía empapada y ahora con una manta como una toga, sosteniendo un teléfono. «He llamado a la policía», gritó. «Te arrestarán por intento de lesiones». Abrí la puerta lo justo para hablar. ¿De verdad quieres explicarles por qué entraste en una propiedad privada para organizar una fiesta en la piscina con fondos de la Asociación de Propietarios? ¿Quieres ir por ese camino? No respondió, simplemente se quedó allí, goteando azul sobre mi felpudo como un smooth empapado. Luego retrocedió lentamente, murmurando algo sobre demandas, abogados y el código municipal. Cerré la puerta por dentro. No era solo una broma graciosa. Era el tipo de incidente que resquebraja los cimientos. Y algo me decía que esto era solo la primera onda de lo que estaba a punto de convertirse en una oleada de drama de hoy. Luchas de poder y acusaciones descabelladas. Pero una cosa era segura: Karen nunca olvidaría la noche en que se puso azul. Y nadie más. A la mañana siguiente, todo el vecindario estaba alborotado. Ni siquiera tuve que mirar mi teléfono para saber que algo había pasado. Cambió. La gente que paseaba a sus perros aminoró el paso frente a mi casa, sonriendo con complicidad mientras se asomaban entre los arbustos, y 2 adolescentes que pasaban en bicicleta se hacían gestos exagerados con las manos azules, fingiendo nadar como si estuvieran haciendo una audición para un dibujo animado. Las imágenes que había compartido discretamente con la vicepresidenta de la Asociación de Propietarios, Darlene, debieron de haber llegado a los grupos de chat adecuados, porque para el desayuno se habían vuelto virales. La asociación tenía una reunión de emergencia programada para el mediodía y el único punto del orden del día era un incidente relacionado con el uso y la conducta en la piscina. Sabía lo que eso significaba. Karen iba a intentar cambiar la historia. La reunión se celebró en la Casa Club de la comunidad, un edificio modesto que solía oler a lisol y café rancio. Pero hoy era un hervidero de tensión y vergüenza. Llegué temprano, me senté cerca del fondo y vi cómo la sala se llenaba poco a poco. Karen llegó la última, con una bufanda que le cubría la mitad de la cara y mangas largas a pesar del calor del verano.
Su ejército habitual de fieles, en su mayoría personas que todavía se aferraban a su boletín mensual como si fuera una sagrada escritura, la siguió. Detrás de ella, con los hombros rígidos y expresiones ansiosas. Todos los demás parecían curiosos, cautelosos y ligeramente entretenidos. Karen se levantó de inmediato y se dirigió a la sala con una actuación tan dramática que merecía un escenario. Empezó declarando que un residente la había engañado brutalmente al usar agentes químicos no regulados en su piscina. Aseguró que había estado realizando una auditoría de seguridad no oficial para garantizar que todas las propiedades cumplieran con las normas de la Asociación de Propietarios en cuanto a estética y responsabilidad. Incluso agitó un portapapeles, fingiendo que era documentación oficial. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Tenía a 11 personas con ella a las 3 de la mañana, la mayoría con copas de vino, una de ellas con una boa de plumas. Me quedé sentado en silencio, dejándola profundizar más. Luego se volvió hacia la pizarra y anunció que iba a presentar una denuncia formal en mi contra por agresión química, angustia emocional y sabotaje a la reputación. Dejó caer un fajo de papeles sobre la mesa. Alguien tosió con fuerza, probablemente intentando disimular una risa. Darlene, serena y tranquila como siempre, hojeó los papeles. Lentamente. Luego levantó uno y preguntó, ¿entró sin permiso en su propiedad privada para realizar esta auditoría? Karen parpadeó y farfulló. No fue intrusión. Tengo derecho a supervisar visualmente como presidenta de la Asociación de Propietarios. Está en los estatutos. Otro miembro de la Junta, un abogado jubilado llamado Greg, se aclaró la garganta y dijo, en realidad, no existe tal cláusula. No tiene acceso legal a la propiedad privada a menos que sea invitado o a menos que haya una emergencia. La boca de Karen se abrió y cerró como un pez otra vez, añadió Greg. Y el tinte, he revisado el informe del laboratorio. Es perfectamente seguro, no tóxico, el equivalente a un colorante alimentario. Puede que le dé vergüenza, pero no es ilegal. Karen empezó a caminar de un lado a otro. El pañuelo se le resbaló ligeramente, revelando un ligero tono azulado en la mejilla. Vio que la gente la miraba y rápidamente se lo quitó. Te puso una trampa, siseó. Puso una trampa explosiva en su piscina. Es peligroso. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Darlene se inclinó hacia adelante y dijo con calma. Lo que podría haber pasado es que te hubieras quedado en casa y no hubieras hecho una fiesta en el patio de otra persona. La sala se tensó. Una de las defensoras de Karen se puso de pie e intentó defenderla, alegando que el tinte violaba la seguridad ambiental, pero otro residente la interrumpió y dijo, «Ay, por favor. Vi el video. Estabas bailando con un flamenco de plástico y te caíste del trampolín». La risa resonó por la sala. Las orejas de Karen se pusieron rojas. Se agarró al borde de la mesa y dijo, «Esta es una campaña de desprestigio dirigida. Todos tienen envidia de mi dedicación a este vecindario». Darlene finalmente se puso de pie. «Basta», dijo. «Hemos revisado las grabaciones, hablado con la oficina del sheriff y comprobado todas las quejas presentadas el año pasado, y está claro que este no es un incidente aislado». Abrió una carpeta y comenzó a enumerar las quejas anteriores que Karen había presentado. Algunas infracciones legítimas y de lo más extrañas por ruidos relacionados con las campanas de viento de alguien, una amenaza de desalojo por las luces navideñas que seguían encendidas el 2 de enero, una multa por un puesto de limonada infantil. La lista seguía. La sala quedó en silencio mientras Darlene continuaba. También hemos recibido mensajes de varios residentes que ahora se sienten inseguros porque creen que la asociación de propietarios puede acceder a su propiedad privada sin permiso. Así no funciona esta junta. Esto es una comunidad, no un reino. Karen volvió a abrir la boca, pero Darlene la interrumpió. Y finalmente, tenemos documentación de que usaste fondos de la asociación de propietarios para pagar la fiesta que organizaste en su propiedad. Karen se quedó paralizada. Alguien del público se quedó sin aliento. Otra persona murmuró,
Eso es un robo. Karen intentó negarlo, pero ya era demasiado tarde. El tesorero, que había guardado silencio hasta entonces, lo confirmó. Sí, se realizó una transacción el día anterior para comprar bebidas y artículos para la fiesta con el presupuesto de participación comunitaria. Siguió un largo silencio. La mirada de Karen recorrió la sala. Intentó cambiar de actitud, diciendo que estaba planeando una fiesta oficial de inicio de verano y que casualmente se había adelantado, pero ya nadie le creía. La sala estalló en voces, algunos gritando, otros riendo, otros exigiendo responsabilidades. Darlene alzó la voz para reavivar la conversación. Me gustaría proponer una revisión inmediata del liderazgo e iniciar una votación para elegir presidente interino hasta que podamos celebrar elecciones formales. Estalló una ovación. Karen gritó, esto es un golpe de Estado, una venganza personal. Y alguien respondió, sí, y ya era hora. Antes de que la reunión pudiera levantarse oficialmente, Karen salió furiosa, con la bufanda ondeando al viento mientras abría las puertas. La luz del sol le daba en la cara, revelando el persistente tono azul que ni siquiera su maquillaje pesado podía ocultar por completo. Las cámaras hicieron clic. Alguien había llamado a un bloguero local que apareció con una cámara réflex digital y tomó la foto. En una hora, estaba en línea bajo el titular. El presidente de la Asociación de Propietarios se enfada por el escándalo de la piscina nocturna. El ciclo de los memes renació. De vuelta en casa, alguien llamó silenciosamente a mi puerta. Era Darlene con una copia del informe del incidente y una cálida sonrisa. Pensé que querrías el expediente oficial, dijo. Además, quizá necesitemos un nuevo nombre para la próxima fiesta temática del barrio. Sonreí. ¿Qué te parece la fiesta de la ola azul? Rió y asintió. Solo asegúrate de que Karen no esté en la lista de invitados. Al cerrar la puerta, me di cuenta de que algo había cambiado en el barrio. La gente ya no tenía miedo. El control de Karen sobre la comunidad se había resquebrajado. Y de la forma más extraña y satisfactoria posible, todo había comenzado con un inofensivo toque de color. Pero presentía que no sería la última vez que oiríamos hablar de ella. La gente como Karen no se rinde sin más. Se reagrupan, conspiran, y siempre creen que están a un paso de recuperarse, lo que significaba que necesitaba ir un paso por delante. La tormenta que Karen había desatado no se calmó. Se hizo viral. A la mañana siguiente, capturas de pantalla de sus piernas manchadas de azul y un video borroso de ella chillando mientras salía furiosa de la reunión de la Asociación de Propietarios circulaban en varios grupos comunitarios de Facebook. Un meme tenía su foto superpuesta junto a una aldea de Smooth con el texto, Joa, presidente del condado de Smooth. Otro la mostraba con el ceño fruncido y las palabras Blue Tally no apta para liderar en negrita encima. A la hora del almuerzo, incluso el canal de noticias local se enteró. Se emitió un segmento de 2 minutos con un reportero parado frente a las puertas de nuestro vecindario, riendo entre dientes mientras explicaba la extraña serie de eventos ahora conocida como la pelea de Bluepol. El nombre de Karen no se mencionó directamente, pero las imágenes borrosas no sirvieron de mucho para proteger su identidad, sobre todo cuando medio pueblo ya conocía la historia. Esa tarde, mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes de entrevistas, pero las rechacé todas. No tenía ninguna intención de convertirme en la portavoz accidental de la resistencia anti-Karen. Sin embargo, un mensaje destacó. Era de un tipo llamado Jai, dueño de un blog comunitario llamado Saber Wars. Envió una captura de pantalla del anuncio de la Asociación de Propietarios, ahora borrado, de Karen, donde ella intentaba darle un giro a la situación alegando que había sido víctima de un sabotaje acuático por parte de un vecino inestable con antecedentes de comportamiento agresivo. Jai incluyó un comentario en su correo electrónico. ¿Te importaría comentar? Ya sé la verdad. Esta mañana tomé unas fotos geniales de las manos moradas de Karen en el salón de uñas. Me hizo reír. No respondí, pero le reenvié el mensaje a Darlene.
Me respondió 3 minutos después. Dile que espere a la próxima reunión de la asociación. Tengo una presentación completa preparada. A pesar de la caída de Karen, no había desaparecido. Se había mantenido en silencio públicamente, pero sus intrigas solo habían pasado a la clandestinidad. Empezaron a correr rumores, unos rumores extraños. Se rumoreaba que estaba reuniendo firmas para una petición para disolver por completo la junta actual de la asociación y reinstaurarse ella misma mediante alguna cláusula oscura de los estatutos. Otra vecina afirmó haber visto a Karen a altas horas de la noche intentando grapar un volante en un tablón de anuncios comunitario, solo para arrancarlo un momento después al notar una cámara Ring parpadeando cerca. La paranoia que una vez infligió a la comunidad se había revertido. Ahora ella era la presa. Pero en lugar de dejarlo pasar, redobló la apuesta. La siguiente escalada real llegó 2 días después, cuando se presentó una nueva denuncia en mi contra. Esta vez no era directamente de Karen. Era de una de sus leales, una mujer llamada Cindy, que siempre usaba sombreros de sol enormes y usaba frases como la moral de este barrio. La denuncia me acusaba de difamar y humillar intencionalmente a un líder comunitario y de crear un entorno acuático inseguro. La junta de la asociación de propietarios, que ya no estaba bajo el control de Karen, la desestimó de inmediato. Pero no se trataba de la denuncia. Se trataba del mensaje. Karen intentaba hacer ruido de nuevo, usando a sus seguidores para crear confusión y compasión. Entonces ocurrió algo extraño. Empecé a recibir denuncias anónimas. Al principio, pequeñas cosas. Un correo electrónico me advirtió que revisara las tuberías de los aspersores. Otra persona me sugirió verificar que los productos químicos de mi piscina no hubieran sido manipulados. Al principio, pensé que solo eran trolls, pero algo en la redacción me pareció personal. Instalé nuevas cámaras de seguridad y dupliqué el número de zonas de alerta. 2 noches después, capté una imagen borrosa en una de ellas. Una persona agachada cerca de la estación de filtrado de mi piscina. La imagen no era lo suficientemente nítida como para confirmar quién era, pero la altura y la complexión me resultaron familiares. Lo denuncié a la policía, que no pudo hacer mucho sin una imagen más nítida, pero me aseguré de que la grabación corriera. Por la mañana, el incidente se había extendido por el vecindario como la pólvora. La gente empezó a revisar sus propios jardines, asegurándose de que sus vallas estuvieran cerradas y sus cámaras exteriores cargadas. Karen había pasado años cultivando el control mediante normas y multas. Pero ahora, irónicamente, era ella quien hacía que todos se sintieran inseguros. Ese miedo se convirtió en unidad. Varios vecinos que nunca se habían hablado empezaron a intercambiar números de contacto, a compartir grabaciones y a crear chats grupales. Era como si toda la comunidad hubiera evolucionado de la noche a la mañana, pasando de ser solo unos simples seguidores de las reglas a un equipo de defensa muy unido. Mientras tanto, Karen intentaba recuperar el control por vías menos visibles. Se dirigió al tesorero en privado y acusó a Darlene de malversación de fondos, alegando tener pruebas de que Darlene gastaba las cuotas de la asociación de propietarios en la renovación de su jardín. Esto fracasó cuando el tesorero confrontó a Darlene con la acusación, y ella inmediatamente sacó sus recibos. Cada parterre había sido pagado personalmente con facturas detalladas. Cuando se supo del fallido intento de golpe de Estado, Karen perdió aún más credibilidad. Pero la verdadera gracia llegó un día después, cuando alguien subió un nuevo video de Karen en un día de spa. Estaba sentada en una sauna intentando disfrutar de un momento de tranquilidad cuando el sudor reactivó los restos de tinte en su cuello y pecho. La persona que grababa susurró: «Está pasando de nuevo», mientras Karen miraba horrorizada su reflejo azul en el cristal. El video se viralizó al instante. En ese momento, Karen intentó demandar. Presentó una demanda formal contra mí por daños y perjuicios, alegando angustia emocional, daño a la reputación y uso excesivo de tecnología de bromas. Su abogado envió una carta amenazante, pero yo estaba preparado. Se la envié a mi abogado,
especializado en disputas de propiedad y que ya había seguido el caso de la Asociación de Propietarios con divertido interés. En 48 horas, su demanda fue desechada en la mediación. El tribunal la consideró frívola, alegando que había entrado en mi propiedad en plena noche y que el tinte utilizado había demostrado ser seguro. El equipo de Karen se retiró discretamente, pero no antes de que alguien en el juzgado filtrara una foto de ella saliendo de la audiencia, todavía con un ligero tinte azul en el escote. Pensé que tal vez, solo tal vez, ese sería el final. Pero subestimé su orgullo. No había terminado de intentar distorsionar la narrativa. Karen lanzó un podcast, entre otras cosas, un podcast. Lo llamó Vigilancia Vecinal y lo construyó como una cruzada para revelar la verdad contra la tiranía suburbana. El primer episodio se grabó en su sala y empezó con música dramática y su voz diciendo: "Fui víctima de una pesadilla azul". Pero lo que sucedió después lo cambió todo. Fue principalmente su despotricación frente a un micrófono, pronunciando mal términos científicos y acusando a todos, desde Darlene hasta el portador masculino, de conspirar en su contra. Nadie se lo tomó en serio, excepto quizás 2 de sus seguidores originales que compartieron el enlace en sus páginas de Facebook. Aún así, sirvió como recordatorio. Karen no iba a aceptar la derrota en silencio. No le importaba lo ridícula que se viera ni cuántas veces la traicionara la suerte en directo. Estaba pensando a largo plazo, intentando sobrevivir a todos los demás mediante la ilusión. Pero no se daba cuenta de que sus esfuerzos solo empeoraban las cosas. Cada movimiento que hacía le daba al vecindario más motivos para contraatacar. Y lo más importante, cada error unía a la gente. Los vecinos empezaron a reunirse informalmente al aire libre, charlando en las entradas de las casas, compartiendo galletas, discutiendo los cambios en la asociación de propietarios. Alguien organizó una noche de cine en el césped del Cinturón Verde. Algunos otros empezaron a planear una barbacoa comunitaria. Incluso me pidieron que ayudara a crear un comité de seguridad para la piscina, lo cual fue un golpe no tan sutil a la excusa original de Karen sobre la auditoría falsa. Estaba claro para todos que el poder que antes ejercía con miedo se había convertido en algo completamente distinto, en comedia. Ya no era la encargada de imponer el orden. Era el chiste. Pero yo sabía algo que Karen aún no había descubierto. Cuando alguien como ella se ve acorralado, no se rinde. Redobla la apuesta. Hace movimientos más grandes, más audaces y más desesperados. Y a medida que se acercaba la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios, una silenciosa sensación de tensión regresó al aire. Porque si bien el tinte había teñido su ego, la humillación no había borrado su voluntad. Solo la había vuelto más peligrosa de la manera más impredecible. El vecindario se había unido una vez, pero ¿aguantaría si Karen intentaba una última toma de poder? Algo me decía que el siguiente capítulo de esta saga lo decidiría todo. Era la 4ª mañana después de la reunión de la Asociación de Propietarios cuando noté algo extraño en mi piscina. El agua se veía más turbia de lo habitual. No estaba sucio, solo un poco turbio, como si alguien hubiera manipulado la balanza. Me incliné, lo olí, revisé el sistema de bombeo y luego inspeccioné el armario de almacenamiento de productos químicos. Nada parecía roto, pero el barril principal de cloro había sido ligeramente empujado y la tapa no parecía estar bien puesta. No era concluyente, pero algo en mi interior me decía que alguien había estado allí. Revisé las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Alrededor de las 3:18 de la mañana, había una figura oscura encapuchada, apenas distinguible en la penumbra, agachada cerca de la parte trasera del cobertizo de la piscina. No se acercó demasiado a las cámaras y se mantuvo en el punto ciego cerca de la carcasa del filtro. Quienquiera que fuera conocía bien mi ubicación. Eso redujo la lista de sospechosos. Ese mismo día, recibí la visita de un fontanero local llamado Héctor. Parecía nervioso y no dejaba de mirar a su alrededor mientras se acercaba a mi puerta. Cuando le pregunté qué necesitaba, me dijo: "No me conoces, pero he hecho algunos trabajos extra para la gente de tu barrio.
Hace 2 días me llamó una señora llamada Karen. Quería que le hiciera algún arreglo al sistema de tu piscina. Entrecerré los ojos. ¿Qué quieres decir con que le haga arreglos? Se rascó el cuello y dijo que quería que rompiera algunas válvulas sin querer. Me dijo que me pagarían en efectivo. Dijo que te obligaría a vaciarlo todo y que luego podría iniciar un proceso para que lo cerraran definitivamente. Guardé silencio durante unos segundos, intentando que la información se asentara en mi mente. Continuó. No acepté, pero fingí que lo estaba considerando y grabé toda la llamada. He estado siguiendo las noticias. Pareces un buen tipo. Pensé que deberías tener esto antes de que pase algo realmente malo. Me dio una memoria USB y se fue. Reproduje la grabación en cuanto entré. Era inconfundiblemente la voz de Karen, intentando sonar despreocupada, usando frases como, solo quiero recuperar la tranquilidad del vecindario, y si la piscina está fuera de servicio, podemos impulsar una cláusula de reutilización pública. Incluso bromeó con convertir la zona en un jardín de reflexión. Su tono de voz era tan petulante, tan seguro de sí mismo que me puso los pelos de punta. Envié el archivo a Darlene y a la Oficina de Seguridad Comunitaria de la ciudad. En menos de una hora, recibí una llamada de un agente de control de código pidiendo reunirse conmigo en mi casa. Apareció esa tarde con un portapapeles, tomó fotos del sistema de la piscina, examinó el filtro, el armario de productos químicos y la grabación de la misteriosa figura. Después de unos 20 minutos, negó con la cabeza y dijo, si lo que te dio esta fontanera es legítimo, está infringiendo tanto el código municipal como las leyes de la asociación de propietarios. Manipular los servicios públicos, incluso si no lo lograba, es un asunto serio. Prometió escalar el asunto a la Fiscalía Municipal y avisarme si se presentarían cargos formales. Le di las gracias y, al irse, sentí un cambio. Esto ya no era solo un drama vecinal. Había entrado oficialmente en territorio legal. La siguiente reunión de la Asociación de Propietarios se anunció esa misma noche. No era un simple foro de discusión. Se denominó Sesión Especial de Revisión de la Asociación. El aviso incluía un punto impactante. La dirección realizará una investigación y una audiencia de emergencia. Karen estaba a punto de enfrentarse a una revisión formal. Cuando llegué, la sala estaba abarrotada. Decenas de residentes, algunos de pie en la parte de atrás, otros sentados con las piernas cruzadas cerca de las ventanas, todos entusiasmados. Darlene entró con una confianza serena y una pila de documentos bajo el brazo. Karen llegó momentos después, con aspecto nervioso. No llevaba bufanda, su expresión estaba tensa y, por primera vez, no llevaba consigo a su séquito habitual. Darlene se puso de pie y expuso el caso pieza por pieza. Reprodujo la grabación del fontanero en él. El sistema de altavoces de la casa club se activó y la sala quedó en un silencio sepulcral mientras la voz de Karen llenaba el aire, planeando el sabotaje de mi piscina. Su tono, antes convincente y autoritario, ahora sonaba mezquino y desesperado. Al terminar el video, Darlene continuó con la cronología de los hechos, las grabaciones de seguridad, las conclusiones del inspector municipal y una serie de testimonios escritos de vecinos que habían visto a Karen merodeando por las casas o acosando a los residentes. No alzó la voz. No hacía falta. La evidencia hablaba más fuerte que cualquier grito. Karen, por una vez, se quedó sin palabras. Intentó negarlo, afirmó que el audio estaba editado, dijo que ni siquiera había hablado con el fontanero en cuestión, pero sus propias palabras grabadas hicieron que su protesta resultara risible. Cuando se dio cuenta de que sus evasivas habituales no funcionaban, recurrió a la manipulación emocional. He servido a este barrio durante 12 años, dijo con voz temblorosa. He renunciado a fines de semana, vacaciones y sueño para proteger a esta comunidad. Y ahora me pintan como un criminal por intentar detener el caos que creó un hombre. Algunos murmuraron, pero nadie aplaudió. Nadie se solidarizó. La sala se había transformado. Un residente llamado Marcus,
que rara vez hablaba en las reuniones, levantó la mano. Karen, el mes pasado le enviaste a mi hija una advertencia por dibujar con tiza en nuestra acera. Tienes 6 años. Dijiste que era un graffiti. Otra mujer la siguió. Me acusaste de poner un comedero para pájaros. Dijiste que podría atraer mapaches. Más voces se unieron, compartiendo historias de multas arbitrarias, amenazas de vigilancia y visitas no provocadas. Años de resentimiento finalmente encontraron una salida, y todo salió a borbotones. Greg, el abogado jubilado de la Junta, se puso de pie y se aclaró la garganta. A la luz de las pruebas y el creciente número de denuncias de mala conducta, propongo una votación inmediata para destituir a Karen de su cargo e iniciar una auditoría completa de sus acciones durante los últimos 12 meses. La moción fue secundada al instante. La votación duró menos de 5 minutos. De los 32 miembros de la Junta y los líderes de los comités asociados, 30 votaron a favor de la destitución. Uno se abstuvo, otro votó en contra, la propia Karen. Se puso de pie al anunciarse los resultados, pálida y con los puños apretados. Todos se van a arrepentir de esto, espetó. ¿Creen que han ganado? ¿Creen que simplemente voy a desaparecer? Nadie respondió, susurró alguien en la parte de atrás. Eso esperamos. Karen salió furiosa, abriéndose paso entre la gente, casi tirando una silla plegable en el intento. La puerta se cerró de golpe tras ella con un portazo que pareció el cierre de un capítulo. Pero el drama aún no había terminado. Más tarde esa noche, mientras estaba en mi patio tomando un merecido té helado, vi un coche pasar lentamente frente a mi casa. Era la de Karen. No se detuvo. No bajó la ventanilla. Simplemente me miró fijamente desde detrás del parabrisas, como si grabara mentalmente cada ladrillo de mi hogar en la memoria. No me inmuté. Simplemente levanté mi copa en un discreto brindis burlón. Si ella quería probar algo diferente, yo estaría listo. A la mañana siguiente, el chat del grupo comunitario se iluminó. Alguien había visto a Karen en el ayuntamiento exigiendo hablar con los funcionarios de zonificación. Otro vecino la vio fotografiando varias casas, murmurando sobre infracciones del código. Seguía intentando aferrarse a cualquier retazo de electricidad que pudiera rescatar. Pero esta vez, la gente no tenía miedo. Ponían los ojos en blanco. Se reían. Alguien incluso creó una cuenta de Twitter parodia llamada Blue Karen Watch donde publicaban reglas falsas de la Asociación de Propietarios, como no sonrías los jueves o confiscarán los narcisos no aprobados. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar la paz, la comunidad y el equilibrio. Y aunque Karen aún intentara agitar las aguas una vez más, había una creciente sensación de que este vecindario ya no era suyo. El tinte podría haberse desvanecido de su piel, pero el recuerdo de esa noche, el caos azul, la verdad expuesta, el control roto de la tiranía nunca se borraría. Se había pintado a sí misma en un rincón, y ahora tenía que sentarse sola en él. El golpe final no provino de una demanda, un video de seguridad o incluso una foto manchada. Provino de una fiesta. No cualquier partido, sino uno sobre el que todo el vecindario había comenzado a susurrar desde que Karen fue expulsada. Lo que comenzó como una broma en el chat grupal, algo como, deberíamos organizar una fiesta azul para celebrar, se había convertido en un evento comunitario a gran escala aprobado por la Junta, financiado por los residentes y planificado con el tipo de energía normalmente reservada para los festivales navideños. Se imprimieron folletos en todos los tonos de azul. El lema decía, convirtamos la tristeza de la Asociación de Propietarios en algo que valga la pena celebrar. Se fijó la fecha, se abrió la lista de invitados y, por primera vez en años, la gente estaba genuinamente emocionada de ser parte de algo que no implicara miedo a multas o vigilancia. Me pidieron que organizara el evento en mi patio trasero. Al principio dudé. Una parte de mí tenía ganas de organizar algo tan público que molestaría al oso por última vez. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba de provocar a Karen.
Se trataba de recuperar el espacio, la energía, la alegría que le había quitado al vecindario durante tanto tiempo. Estuve de acuerdo. Y de repente, mi jardín se transformó en el centro de fiestas. Se colgaron guirnaldas de luces de los robles, se programaron camiones de comida y se instaló un fotomatón con temática azul junto a la piscina. Irónicamente, el sistema de tinte de la piscina estuvo apagado por la noche, pero mantuvimos algunas barras luminosas de color azul claro flotando en la superficie para reírnos. La participación fue masiva. Vecinos con los que no había hablado en años aparecieron con cazuelas, bebidas y sillas plegables. Los niños corrían con pintura azul en la cara. Los adultos vestían camisetas a juego con lemas sarcásticos como piscina probada y aprobada, y el azul me queda bien. Sonó música, la gente bailó y hubo risas. Risas reales y desenfrenadas que no existían en este vecindario desde mucho antes del reinado de Karen. Darlene pronunció un breve discurso agradeciendo a todos por su unidad y resiliencia. Greg, el abogado, brindó por la gobernanza pacífica y la privacidad de la piscina. Incluso Marcus, el tipo tranquilo con la hija que dibujaba con tiza, me entregó un paquete de 6 y me dijo: «Tú empezaste algo, hombre. Este lugar ahora se siente como una comunidad». Cuando el sol comenzó a ponerse, el evento alcanzó su punto máximo. Algunos residentes proyectaron una presentación de diapositivas en la parte posterior de la pared de mi garaje, fotografías del caos del mes pasado, capturas de pantalla del incidente del spa de Karen, clips de su crisis de puta y memes que se habían extendido como la pólvora. El final de la presentación de diapositivas fue una imagen editada digitalmente de ella junto a los pitufos con una leyenda que decía: «Gracias por los coloridos recuerdos». La multitud estalló en aplausos y risas. Parecía una terapia colectiva, una forma de reírse del trauma y dar un paso adelante juntos. Pero justo cuando el estado de ánimo se transformó en una cómoda satisfacción, aparecieron unos faros al final de mi camino de entrada. Todos se volvieron. Un todoterreno negro se detuvo. La puerta del conductor se abrió y dejó atrás a Karen. Su sola presencia absorbió el ruido de la fiesta como un vacío. Las conversaciones se detuvieron. La música fue bajada. La gente se quedó helada. Karen se quedó quieta por un momento, agarrando algo en sus manos, examinando con los ojos a la multitud. Llevaba una chaqueta demasiado formal para la ocasión, el pelo recogido hacia atrás y el rostro libre de tinte visible, pero tenso por la emoción. En sus manos había un portapapeles y una carpeta gruesa. Nadie se acercó a ella. Nadie la invitó a pasar. Pero eso no le impidió dar un paso adelante. Su voz, ligeramente temblorosa pero firme, resonó. «He venido a cumplir una orden de cese y desistimiento». Levantó la carpeta como si fuera el martillo de la justicia. «Este evento difama mi carácter y perpetúa una narrativa falsa. Exijo la disolución inmediata de esta reunión». El silencio fue agudo. Entonces, inesperadamente, Darlene dio un paso adelante. Sostenía un pastelito azul en una mano y llevaba gafas de sol con forma de estrellas. Ella no levantó la voz ni se inmutó. Ella simplemente dijo: «Karen, vete a casa». El rostro de Karen se contrajo. «¿Crees que has ganado? Todo este vecindario está violando múltiples ordenanzas de la ciudad. Quejas por ruido, infracciones de estacionamiento, reuniones no autorizadas en lotes privados». Ella agitó la carpeta. «Buscaré recursos legales si es necesario». Greg se acercó a Darlene y dijo: «Ya lo intentaste. La ciudad lo desestimó. Y para que conste, este es un evento permitido presentado bajo una iniciativa liderada por la comunidad aprobada hace 2 semanas. Fuiste notificado. Simplemente no fuiste invitado». Los ojos de Karen se movieron alrededor esperando que alguien, cualquiera, estuviera a su lado. Nadie lo hizo. Incluso Cindy, su alguna vez devota seguidora, estaba sentada en la esquina trasera tranquilamente comiendo gelatina azul y evitando el contacto visual. La compostura de Karen se quebró. Su voz se hizo más fuerte. «Todos ustedes se arrepentirán de esto. Mantuve este lugar en orden durante más de una década y ahora se está cayendo a pedazos». Ese fue el punto de quiebre. Marcus dio un paso adelante nuevamente,
sosteniendo la mano de su hija. No, Karen, no mantuviste el orden. Tú nos controlaste. Hay una diferencia. Los aplausos comenzaron lentamente. Algunos aplausos aquí y allá. Luego se formó como una ola. Más vecinos se unieron hasta que el sonido ahogó los murmullos enojados de Karen. Ella se quedó congelada, su cara se puso roja, esta vez no azul. Su brazo cayó y la carpeta se deslizó a su lado. Finalmente, se dio la vuelta y regresó furiosa a su camioneta, con las puertas cerrándose de golpe como la tapa de un ataúd. El auto dio marcha atrás demasiado rápido, los neumáticos patinaron levemente mientras aceleraba hacia la noche, desapareciendo de la vista en lo que todos esperábamos que fuera la última vez. Cuando la música se reanudó, una sensación de liberación llenó el aire. Nos habíamos enfrentado al último fantasma de su poder y lo despachamos. Después de eso, la gente bailó más fuerte, rió más fuerte y bebió más profundamente. Alguien, en broma, arrojó un petaca de plástico a la piscina. Noté que los vecinos se quedaban más tarde de lo habitual, sin querer dejar que terminara la noche. No se trataba solo de celebrar la caída de Karen. Se trataba de poseer lo que lo había reemplazado. Conexión, risas, un lugar donde la gente quería estar. Más tarde, cuando la multitud disminuyó y las luces se atenuaron, me senté junto a la piscina con Darlene y algunas personas más. Se reclinó en su silla, miró las estrellas y dijo, ¿crees que intentará algo otra vez? Me encogí de hombros. Puede que sí, pero ya no importará. Ahora nadie le tiene miedo. Greg asintió. Incluso si ella presenta más tonterías, tenemos precedentes. Tenemos unidad. Y lo más importante, tenemos capturas de pantalla. Todos se rieron. Fue el tipo de final que no esperas en la vida real. Del tipo que se siente demasiado limpio, demasiado perfecto. Pero a veces, después de suficiente caos, el universo te da un respiro limpio. Y esa noche, mientras miraba a mi alrededor a las personas que alguna vez habían mantenido la cabeza gacha y las puertas cerradas, me di cuenta de algo más profundo. Ya no éramos solo vecinos. Éramos una comunidad forjada en el fuego de la mezquindad, coloreada en tonos azules y más fuerte que cualquier regla hoy que Karen pudiera inventar. A la mañana siguiente, alguien colocó un letrero en el tablero comunitario de la casa club. Estaba hecho de madera recuperada y pintado cuidadosamente con las palabras prohibido el paso, no los tiranos, no Karen, nadie lo quitó, ni siquiera el nuevo presidente de la junta. De hecho, permaneció allí durante meses. Años de control, y a veces, la pequeña justicia realmente es la mejor.